¿Me permiten un minutico, un segundo? Reviso una cosa a la carrera que no he podido. Tranquilo. Un segundito. Bueno, como cosa rara le cambian a uno las cosas, entonces voy a tratar de ir solucionándola con el tiempo. ¿Están viendo la pantalla? No, no las. Sí, señor. Sí, perfecto. Aún no, Gustavo. Sí, señor. Vamos a ver lo que pasa. Voy a cerrar otra vez. Ahí sí le están viendo, me imagino ya. Sí, señor. Sí, señor. Aún no. Bueno, vamos, voy a tratar de resumir un poquito lo que habíamos iniciado, ¿cierto? Les decía que habíamos hablado que es la genealogía, es encontrar o saber cuáles son los orígenes de las personas. Desafortunadamente los latinos somos muy dados a no conocer nuestros orígenes, a diferencia de otras razas o de otras personas como son los anglosajones o los europeos, tienen tendencias a conocer de dónde son las personas. Todas las personas tenemos un origen y ese origen en alguna medida nos marca. Y de ahí que la importancia de conocer de dónde somos para muchas razones. Hay hasta razones médicas. ¿Qué es la genealogía? En las personas es conocer los ascendientes y los progenitores, o de dónde soy o de dónde vengo. Quienes tienen animales, generalmente reses o ganado, o hasta en los perros les hacen genealogía para mantener la raza. Hay muchas definiciones, hay muchas formas, pero en general es entender de dónde venimos y para dónde vamos. Para poder hacer una genealogía, lo ideal es hacer un árbol genealógico. ¿Qué es un árbol genealógico? Es una representación gráfica de los parentescos que tiene una persona, que tiene una persona. Hay muchas fórmulas de hacerla. Está uno de línea vertical como el que tenemos en pantalla, donde el principal pues es la persona que estamos estudiando, a mano izquierda padre y madre, y así vamos subiendo, están los abuelos paternos, maternos, los bisabuelos paternos y maternos, los tatarabuelos, y los podemos abrir tanto como queramos. Ahora vamos a devolvernos a ese punto de qué es abrirnos y cómo eso nos influye. Hay árboles verticales, como es este que tenemos, en donde el principal está en la parte superior y vamos bajando y vamos poniendo hijos cónyuges, nietos cónyuges, o podemos organizarlo en la forma que queramos. También hay árboles horizontales de mucho uso últimamente, que vuelve a ser lo mismo que vimos en el primero. Hay un principal, padres y madres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Obviamente esto, en la medida en que crece y voy teniendo más abuelos, es muy complicado de llevarlo en una hoja electrónica, que es lo que normalmente se podría hacer en esto. Para eso se han creado muchos software, hay software libre, hay software online, donde uno va metiendo árboles y va complementando con todo lo que va encontrando. A modo simplemente de comentario, el árbol mío actualmente tiene 854 personas. Tengo compañeros en la academia que tienen árboles que cubren, hay una que tiene 80.000 personas, hay otro que tiene 250.000. Se van llevando y todo va metido en un software y se va metiendo. Hay otra forma de llevar el árbol genealógico, es a través de un semicírculo, donde está el principal en el centro, y nos vamos abriendo hacia los lados, padre, madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Ahora, todos estos árboles en general son para llevar hasta cuartos, quintos de pronto estos abuelos. Ya cuando nos abrimos de ahí para allá, ya sí tenemos que usar más bien un software. Aquí viene, ¿cuál es la idea?
cómo hacer un árbol genealógico. En definitiva, todo arranca con la tradición oral y es la primera fuente. Tener un papá, un abuelo, un tío, un bisabuelo, a la cual generalmente le puedo preguntar acerca de quién, de sus ancestros, de sus padres. Obviamente, en la medida en que subo en la edad, o sea, si le pregunto a mi papá o a mi mamá, a mi abuelo, a mi bisabuelo, las cosas se complican. Hoy me decía una persona que había hablado con una hermana de su bisabuela. Obviamente, no le puedo preguntar fechas, pero sí le puedo preguntar nombres. Esa es la primera fuente. Y todos lo perdemos, solo nos da ganas de buscarlo cuando ya no lo tenemos. Y ahí se complican las cosas. De ahí en adelante se pasa a la tradición documental. La tradición documental pues pueden ser partidas de bautismo, partidas de matrimonio, partidas de defunción, confirmación, testamentos, escrituras. En todos estos documentos hay información que me sirve para ir llenando mis árboles genealógicos. El documento más completo es una partida de bautismo. ¿Por qué? Porque la partida de bautismo contiene generalmente 3 generaciones. La persona que están bautizando, sus padres y sus abuelos. En partidas más o menos a partir de 1850, 1840, casi todas las partidas en Colombia tienen esa información. Hacia atrás la información no es tan completa. La partida de matrimonio generalmente tiene solamente 2 generaciones de 2 familias, porque tiene los contrayentes y los padres de los contrayentes. En algunas iglesias he notado, por ejemplo, en Caldas y Risaralda, que esa persona tiene que tener, esa persona, las partidas de bautismo no solo contienen la información, sino dónde fueron bautizadas. Eventualmente se usan partidas de defunción, se usan partidas de confirmación. Hay mucha información en la tradición de las iglesias, ¿cierto? Otros documentos, como lo mencionaba, son los testamentos. En los testamentos antiguos y aún en los más nuevos se encuentra información. Ahora veremos un testamento de 1700 y veremos toda la información que se tiene. Y por último llegamos a las fuentes secundarias o bibliográficas. En el caso de nuestro país, Antioquia es una de las zonas más estudiadas en eso. Empezando por un genealogista muy famoso, autor de un libro que se llama Genealogías de Antioquia y Caldas, Gabriel Arango Mejía, que es la primera persona que tiene un registro amplio de nuestras familias y de la gente en Antioquia y Caldas. Después hay una serie de autores diferentes, está Flavio Ángel recientemente muerto, hay genealogías de Sonsón, está Jairo Ramírez en genealogías de Bolívar, está Luis Álvaro Gallo, presidente honorario de la Academia Colombiana de Genealogía, que tiene varios libros, entre ellos uno Genealogías del Suroeste. O sea, hay muchísima información. Pero toda esa información siempre arranca con que yo tenga mi primera parte de la información. Generalmente la información en libros empieza a aparecer de los tatarabuelos de personas que tengan alrededor de 60 años más o menos. Ahí ya se encuentra información y ya se va uno ampliando. Entonces, ¿cómo se amplía? Muchas veces por los libros y ya la tecnología nos llegó y hay muchas páginas de internet a la cual podemos acceder, como son una Geneanet, MyHeritage, Geni, que son básicamente páginas que se alimentan de los árboles que la gente va subiendo. Por esa razón, hay que tomarlos con beneficios de inventario, porque mucha gente comete errores, no confirma la información, y entonces eso hace que haya que usarlas con cierta discreción. Miren, por ejemplo, unas partidas de bautismo. Voy a tratar de ampliarlas
para que medio se puedan ver, son las partidas. La de mano derecha es la partida de mi abuelo. Este caso es Rubén Gutiérrez García, como lo ven ahí. Miren el tipo de letra, una letra relativamente sencilla de leer. Este es Abejorral 1900. A la derecha veremos una partida de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del Retiro. Este es mi bisabuelo, Juan de Dios Gutiérrez. Miren que la letra es un poquito más difícil de leer. De ahí pasamos, miren una letra, este es un documento, este es una dispensa. Lo traje más por hablar de dispensa y ya les explico qué es una dispensa, para que vean la diferencia en el tipo de letra. O sea, esta dispensa pues ya es una paleografía que hay que traducirla prácticamente. Esta es una dispensa de matrimonio de Fernando Toro y Juana María Cárdenas. Y alguien ahora, Clara, me preguntaba qué es una dispensa. La Iglesia Católica pues tiene algunas limitaciones o algunas restricciones para los matrimonios, generalmente primos. Sin embargo, en épocas anteriores, esas restricciones abarcaban muchas cosas. Viudos, cuarto grado de consanguinidad, y para poder generar o poder actuar el matrimonio o hacer el matrimonio, había que hacer una dispensa, a la cual se aportaban todos los documentos y el obispo, porque las dispensas las otorgaba el obispo, era quien en última medida daba la información o daba la autorización. Este es el documento de un testamento, es un testamento otorgado en 1729 en Medellín ante un escribano que se llama Juan José Lotero y es otorgado por Salvador de Upegui. Voy a ampliar solo la primera página para que vean a qué me estoy refiriendo cuando la hago, la voy a centrar un poquito. Entonces miren cómo empieza el testamento. En el nombre de Dios Todopoderoso y de la gloriosa siempre Virgen María, amén. Yo, Salvador de Upegui, vecino de esta villa de Medellín, hijo legítimo del sargento Juan de Upegui y de doña Dominga Gómez de Castro, vecinos que fueron de esta villa, hallándome como me hallo enfermo del cuerpo, pero sano de mi entendimiento, y empieza toda la descripción. Primero, pues alaba a todos los santos, a Miguel Arcángel, a la corte celestial, y posteriormente dice y habla de su voluntad, de dónde nace y nombra a sus albaceas, y aquí viene la información que es importante. Ya dijo quién eran sus padres, aquí dice con quién se casó, con Catalina de Zamora, que era hija legítima de Manuel de Zamora y Juana de Urrego, y certifica y acepta sus hijos legítimos. Y entonces dice a María Ignacia, a María del Carmen, a Manuela, que ya es difunta, a Salvador José, a Alfonsa Javiera, a Francisco Javier, a Toribio y a Juan José, declarándolos a todos por mis hijos legítimos. Esa es la información más importante en la genealogía, ¿cierto? ¿Qué dice de ahí en adelante? Pues no podemos verlo de todas maneras, pero es cómo distribuye sus bienes, qué bienes tiene. Mire que habla de aquí habla de una cosa de encaje fino que debe ser unas ruanas guarnecidas de encaje fino, 2 pares de enaguas de ruanas, unas labradas y otras llanas, un manto sin puntas, 2 pares de zarcillos que pesaron cada uno 4 pesos de oro, y enumera todos sus bienes y obviamente los entrega o los deja a sus herederos. Esta es una información muy útil para uno en el manejo de la genealogía, sobre todo cuando no se encuentran documentos que acrediten la persona. Y aquí viene una pregunta: ¿por qué no se encuentran documentos? ¿Por qué no se tiene información? Más que nada, porque no se sabe exactamente dónde están las personas. Y desafortunadamente, la información de las iglesias en Colombia no está sistematizada y no está indexada. Entonces, por eso hay que recurrir en algunas ocasiones
a documentos como el testamento, o como un testamento, o como una escritura, o como muchos de esos. ¿Qué pasa? Entonces, entrando ya al tema, después de mirar más o menos cómo es un esquema de la genealogía y qué se puede hacer, ¿de qué me sirve la genealogía? Por ejemplo, la genealogía me sirve para entender cómo fue realmente y cuáles fueron las rutas de la colonización antioqueña del sur, de dónde arranca esa colonización y hacia dónde va. La ruta de la colonización antioqueña al sur básicamente arrancan en tres puntos geográficos, en la parte del oriente antioqueño, en la parte central propiamente de Medellín y en la parte del suroeste. La gran colonización antioqueña surge de Sonsón y Abejorral, porque de ahí se accede a la parte del norte del Tolima, que está aquí en esta zona que estoy remarcando, y se llega a toda la zona de lo que era el Viejo Caldas y el norte del Valle. Uno puede seguir una ruta de una persona de estas cuando se mueve, porque puede haber nacido en Marinilla, Río Negro, El Retiro, se casa en Sonsón y empieza a baja inicialmente a Guadas, pasan a Pácora, que está por acá, y de ahí pasa a Salamina, y empiezan a irse moviendo. Quinchía, Filadelfia, Marulanda, Aranzazu, Neiva, Manzanares, todos estos. Si viene por el suroeste, pues pasan por Jericó, Andes, Támesis, Jardín, Caramanta y empiezan Río Sucio, Supié. Todo eso lo ve uno en la genealogía y uno es capaz de seguir esas personas siguiendo el nacimiento de los hijos. Es muy fácil de seguirlos por dos razones. Primero, porque generalmente tienen hijos entre 16 y 24 meses. Si están lactando, la madre pues tiene un proceso de anticoncepción y cuando deja lactar, nuevamente queda en embarazo. Entonces, y van naciendo, van no regando niños, pero sino que vamos encontrando. Nacen en Sonsón, Pácora, Salamina, Aguadas, y los va uno guiando. O por el otro lado, entran por Titiribí, Concordia, y se vienen por todo el suroeste. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque yo sigo hablando y no, no paro. Hasta el momento no hay ningún comentario, Gustavo. Yo creo que todos estamos estupefactos con esta buena información. Entonces, sigamos. En el momento que yo vea que hay algún comentario o alguna pregunta, en ese momento, pues, le interrumpo para expresársela. Ok, gracias, Clara. Entonces, entrando al tema, ¿cuál es el origen de la raza antioqueña? Todos tenemos en alguna idea, nos han dicho que somos vascos, que somos judíos, que venimos de españoles, que somos una mezcla, que somos indígenas. En general, los antioqueños, todos descendemos en un alto porcentaje de origen español y dentro de ese origen español hay mucha sangre judía, ya sea que vengamos de vascos, de extremeños, de asturianos, de andaluces, de portugueses. Esa es nuestra mezcla. Nuestra mezcla, no podemos decir que somos solamente judíos, que somos solamente españoles, no, es una mezcla en general. Y dentro de esa mezcla no podemos descartar algunas mezclas de afrodescendientes y de indígenas. Cuando uno empieza a entrar en nombres y en apellidos, las mezclas se van viendo y se notan. Recuerden que cuando llega Cristóbal Colón en 1492, solo venían hombres. Y hacia 1520 o 1530 empiezan a llegar familias o mujeres en esos viajes, ¿cierto? Entonces, obviamente, las primeras personas nacidas antes de 1520 son personas que tienen mezclas indígenas. Y de ahí empieza toda nuestra raza. Ahora, aquí hay una cosa importante para poder entrar en un tema que vamos a tocar más adelante y que es
llamémoslo el de moda ahí, ahora que es el origen sefardí. Todos nos vendieron, entre comillas, la idea de que Cristóbal Colón había venido a América y entre lo que había venido, había traído la ralea más grande que había en Europa, o en España específicamente. Parece ser que eso tiene cierto grado de certeza, pero tiene mucho de mentira. Y volvámonos un poquito para poder entender algo que va a pasar más atrás. Cuando la reina Isabel la Católica era una niña y tenía alrededor de 12 años, le prometió a su confesor que cuando ella fuera reina, iba a dejar a su reina, a su reinado, perdón, a su área, a su país, libre de moros y judíos, que solo habría cristianos o católicos en su país. Pues ella cumple esa promesa y en 1492, hacia abril de 1492, saca un edicto real en donde ordena a los judíos y a los moros aún presentes en España a convertirse o a salir de España. Eso generó una diáspora de los judíos, pero adicionalmente también había empezado a generar desde antes una conversión obligada. Y hay muchos judíos conversos, hay muchos judíos que salieron y hay muchos judíos que se fueron a Portugal tratando de esconderse en allá. Muchos se convirtieron en Portugal al cristianismo y volvieron a España, pero muchos también salieron de ahí. Eso fue en Gustavo, abril, señora. hay un comentario, usted me dijo que los fuéramos haciendo. Hay un comentario de Juan Ramiro San Pedro Mesa, es el presidente de la asociación, y dicen que acá llegaron muchos judíos conversos y sefardíes. Judíos y otomanos cambiaron sus apellidos por algunos que tenían orígenes santos o de religión: Abad, Ángel, Santa María, San Pedro, San Juan. ¿Algún comentario para este comentario, Juan Ramiro? Ok, gracias Juan Ramiro, tal como lo dices, llegaron muchos judíos y llegaron muchos conversos. Y entonces la pregunta es, como se dicen en muchos chats y en muchas redes sociales, ¿y por qué no conocemos tantos? Porque eran personas que precisamente venían de una gran persecución y no les interesaba que reconocieran de dónde eran y sus orígenes, ¿cierto? Me estoy adelantando un poco, pero realmente los sefardíes que se logran demostrar en Colombia, creo que no llegan a 50. Pero sin embargo, en Antioquia, toda la zona del suroeste es poblada por sefardíes, pero no se conocen porque se escondieron. Hay una línea o hay un origen judío muy grande que son el apellido Restrepo. El apellido Restrepo nace en Antioquia con dos hermanos, Alonso López de Restrepo y Marcos de Restrepo, que eran Marco López de Restrepo, que eran primos. Se dice que ellos debían ser judíos por mil razones, pero no hay forma de probarlos o no hemos encontrado esa forma. Curiosamente, cuando condena la Inquisición española aún en Zaragoza, Antioquia, a una persona de apellido López, a partir de ese momento dejan de usar el apellido López y se vuelve el Restrepo. Como esos hay muchos. Ahora volvemos un momentico a ese tema, Juan Ramiro, y lo miramos. Volvamos al tema que estábamos en la reina Isabel. Entonces, ¿quién financia a la reina Isabel? Si vamos a la clase de historia que muchos recibimos en San Ignacio, ella empeñó sus joyas para poder que Cristóbal Colón viniera a América. La financiaron un grupo de judíos. Los judíos en España en ese momento manejaban la parte de finanzas y tenían mucho contacto con la realeza, con los reyes. Y ellos fueron quienes financiaron los viajes de Colón. En el primer viaje de Colón hay una cosa muy curiosa. No vinieron sacerdotes. Muy curioso para una cosa tan evidente.
se dice que venían muchos o eran todos judíos. Rodrigo de Triana, quien gritó tierra cuando vio por primera vez la América, era un judío. Y se dice que muchos judíos empezaron a venir a esta tierra no solo para buscar riqueza, sino para buscar tranquilidad. Y fueron los que primero trajeron familias a toda el área. Lo que pasa es que todos vienen y llegan y se van a ciertas partes. Entonces, en Antioquia, todos se fueron al oriente y a la zona del suroeste. Esas son la mata del sefardismo en Antioquia. Aún hay muchas tradiciones en nuestra cultura antioqueña que tienen que ver con la parte judía o la parte sefardí. El poncho es muy usado por los judíos en su tradición al ir a sus ceremonias con los rabinos. El sombrero tiene un origen en la parte que usan los judíos en la cabeza. Solamente los judíos tienen una palabra muy parecida a la antioqueña de parva. En ninguna parte del país hablan parva. Eso es una palabra que tiene un origen ladino. Ladino es el idioma que usaban los judíos sefarditas. El consumo exagerado de cerdo en la zona antioqueña tiene que ver con yo como cerdo, luego no soy judío. De hecho, en Europa los llamaban judíos marranos, porque eso era lo que hacían, comer marrano o comer cerdo para demostrar que no eran judíos. Hay una cosa que leía en estos días, solamente en Antioquia y en las partes de los sefardíes cortan el chicharrón, el tocino con las paticas, y eso tiene una connotación religiosa. Soy judío y tengo que comer cerdo para no salir de mi religión. Como esas hay muchas cosas, hay muchísimas, y nos podríamos quedar todo un día hablando de esos orígenes. El siseo mismo de los paisas, la forma de hablar, tiene ciertas connotaciones. Es muy curioso, toda la zona del sudoeste sobre todo, tiene nombres hebreos, o sea, ya se me van a olvidar, el mismo Jardín, Jericó, Betulia, bueno, tienen una cantidad de cosas. Lo mismo, por ejemplo, en los nombres en Antioquia, aún hoy son muy utilizados, el Isaac, el Abraham, el Raquel, el Judith, todos son nombres de origen judío. Ahora, entremos a hablar, ¿qué son los sefarditas? Nadie lo ha preguntado. Recuerden que hubo una diáspora judía. Gustavo, discúlpeme. Señora, Sí, hágalo. un comentario de Rogelio Vélez. Él decía, ¿tienes datos de cuántos aplicaron de Colombia a la nacionalidad española en estos años por ser sefardíes? Pero yo le contesté, le dije que usted iba a hablar del tema de los sefardíes, entonces que en el momento que tocara ese tema yo le iba a hacer la pregunta. Entonces, bueno, ya aquí se la transmito. Pero también antes de que pasemos a este tema, Juan Ramiro San Pedro pregunta que si se podría decir entonces que los que poblaron Antioquia eran desplazados de España. Juan Ramiro, no necesariamente, porque había también castellanos, pues, o gente que no era judía. Hay de ambos lados, ¿cierto? Y hay personas con rancio abolengo también, pero iban viniendo desde España, y hay una cosa muy curiosa. En esa época, como ya estaba la Inquisición, hubo una explosión de probanzas de nobleza, porque, y aquí viene una cosa curiosa, los judíos tenían prohibido venir a las Indias, y la única forma de venir a las Indias era que alguien certificara eso. ¿Y quién lo certificaba? Una probanza de nobleza. No diría que son desplazados completamente, pero sí ha habido, era un gran número.
Mire, dentro del tema que hablaremos un poquito de los sefardíes, un genealogista, César Tamayo, comentaba que una de sus clientes le había comentado que su abuela, ya de 80 años, algo así, cuando ella fue a preguntarle algunos datos para hacer su genealogía, le había dicho: mi hijita, abra ese cajón de ese closet, el cajón de la izquierda. Y lo que hizo la niña fue, sacó y dijo: todos esos eran ornamentos judíos que nosotros usábamos con mi papá para hacer ceremonias judías. Pero a mí se me olvidó todo eso. Dentro, por ejemplo, hay una tradición antioqueña muy grande, que es la fiesta de las luces en diciembre, las velitas. Hay quien lo asocia a la fiesta, a una fiesta judía que tiene que ver con las luces, donde se usa el menorá, que es esa candelabro de no sé cuántas, 10, 12 velas, 8 velas, no sé exactamente. O sea, hay muchas cosas que nos llevan a eso, señora. De 7 velas, Las 7 el velas, exactamente. Ese es un menorá, así se llama, ¿cierto? Pero sigamos con el tema. Mire, los judíos son expulsados originalmente de su tierra en Israel, los expulsan los romanos y es la primera diáspora y cogen dos caminos, básicamente. Cogen uno hacia el este de Europa y otros al norte de África y a España. Los de la parte este de Europa son los Askenazi, tienen una forma, tienen manejos y tradiciones diferentes, y los que iban a España fueron a la península ibérica, la llamaban Sefardat o Sefarad, y ahí surge el término sefardita, y son muy distintos, tienen ceremonias distintos, y tienen ritos completamente diferentes. Ahora, ¿qué pasa con los sefarditas? Los expulsan de España 4 o 5 años después, van a Portugal. Hay mucha idea o mucha bibliografía. Hay quien dice que empezaron a salir nuevamente de Portugal 5 años después, en 1497, cuando la reina Isabel obliga al rey portugués a poner un edicto real de expulsión también. ¿A dónde van? Entonces van a los Países Bajos, al Mediterráneo, a la zona norte de África, a Grecia, a Salónica, y muchos vienen a América. ¿Cuándo empezaron aparentemente? Cuando llega Balboa, Jiménez de Quesada, Jorge Robledo, traen entre sus expedicionarios judíos que nunca regresaron a España porque tenían ese compromiso. Decir nosotros los antioqueños, volviendo al tema, somos una mezcla muy rara, perdónenme la palabra, pero es una mezcla completa, donde tenemos orígenes españoles, tenemos orígenes portugueses, árabes, en mi caso tengo origen italiano también, tenemos una forma de ser, nos vinimos a una tierra donde nos volvimos como una especie de logia, crecimos y somos lo que somos porque estábamos aislados del mundo. Uno encuentra textos de 1850, donde la gente de la capital habla de esos salvajes que viven en esa zona que se llama Antioquia, parecen judíos. Desde esa época nos dicen así: somos encerrados, somos muy, muy, muy familiares y manejamos las cosas. Eso generó muchas cosas. Por ejemplo, en Antioquia es una de las zonas donde más endogamia hay. Se casaban entre primos, sobrinos, tíos, por dos razones fundamentales. Una, para no dañar, o tres más bien. Una, para no dañar la raza. Dos, para no repartir las fortunas. Y en estos días leyendo una dispensa, porque no había más con quién, decía la dispensa, para casarse con una sobrina. Ese es el término sefardita, eso es lo que se puede demostrar. ¿La genealogía se hace para encontrar sefarditas? No. Todo el que tenga origen español tiene
tiene origen sefardí. No, un alto porcentaje de antioqueños tiene origen sefardí. ¿Cuánto? Un 80, un 90%. El problema no es encontrarlo y demostrarlo. Y aquí viene una observación. ¿A dónde más llegaron sefarditas? Llegaron sefarditas al área de Cundinamarca, un poco al Tolima y al Huila, a la zona de Popayán y sur del valle. Al norte del valle llegaron los antioqueños en su colonización. Curiosamente, hay muy pocos rastros de sefarditas en Boyacá. Se están estudiando algunas líneas, pero no hay claridad. En los Santanderes es muy poca, por no decir que nada, aunque en algunos exámenes que se han hecho la gente de ADN han aparecido rastros, pero no hay sefarditas reconocidos en Santander, a menos que vengan de personas del interior. Y hay otra oleada de judíos sefardíes que llegaron a la costa atlántica y que venían de los Países Bajos o de las islas del Caribe, generalmente comerciantes, y que llegaron casi todos a las zonas de Río Hacha, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Hay apellidos muy costeños. Cortizos, por ejemplo, es un apellido sefardí. El Enríquez es un apellido sefardí y el Juliao es un apellido sefardí. Ramiro mencionaba ahora que los apellidos se cambiaban y aquí entramos a un tema que generaron las redes sociales y es un listado de apellidos sefardíes que permitiría posteriormente acceder a la nacionalidad española o a la nacionalidad portuguesa. Realmente esa lista no existe. Esa lista es falsa. Porque si lo que hubiera, lo que debería haber sería un listado de sefardíes. Y los apellidos Gutiérrez, Álvarez, Abad, Ángel, Gómez, Monsalve, Hoyos, Duque, Arcila, Rodríguez, Restrepo, son apellidos españoles que la gente utilizó para camuflarse. Muchos, los originarios, son los que mencionó Ramiro, el Santa María, el Abad, el Ángel, tienen que ver con eso. Aunque, por ejemplo, y esto a modo de anécdota, el Santa María surge en 1300. Había un rabino que era muy famoso en Burgos, pero que tenía un enemigo cercano muy grande, que era San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer era un sacerdote católico que tenía por premisa que matar a un judío era un pecado venial. Sin embargo, llegó a ser santo. Y él logró convencer a este rabino de que se convirtiera al cristianismo y se llama Pablo de Santa María. De ahí surge el apellido Santa María. Se convirtieron algunos de sus hijos, su señora y otros hijos no se convirtieron. Y ahí surge el apellido Santa María. La Santa María llega a Antioquia hacia 1770, cuando llega un señor Manuel de Santa María y se asienta en Antioquia. Y como eso llegaron muchos. El López, el Ochoa llega también en una de esas, los Restrepo. Y básicamente todas esas personas llegaron a Antioquia o al área o a nuestro país central. Entremos quienes tienen derecho a la nacionalidad sefardí. Entonces, a raíz del error bueno, no del error, para ella no fue un error, de lo que hizo la reina Isabel la Católica en 1492 y el rey portugués, las comunidades sefarditas tramitaron durante mucho tiempo que en España y en Portugal hubiera o tomaran una ley de arrepentimiento. Arrepentimiento no solo por lo que ocurrió en 1492, sino porque España, durante la Segunda Guerra Mundial, no permitió que los judíos, recuerden que España estaba gobernada por Franco en ese momento, recién salido de la Guerra Civil Española, y no permitió el ingreso de judíos sefardíes que demostraban su origen español.
Entonces la comunidad sefardí durante varios años trató y logró que tanto Portugal como España sacaran una ley de arrepentimiento, y esa ley básicamente lo que permitía es, mediante el cumplimiento de unos requisitos, el que las personas descendientes de sefardíes o de judíos conversos o de criptojudíos accedieran a la nacionalidad española o portuguesa cumpliendo unos requisitos. Y ahí es donde surge la explosión de la genealogía actual, porque medio país decidió que había que volverse español o europeo. Le preguntaba un compañero de usted, que está en la sala, que cuántos aplicaron a la nacionalidad española. Colombianos, hay cifras como de 37.000 personas. La nacionalidad española desafortunadamente tenía unos requisitos que no cumplió para lo que estaban planteando. Se supone que hay más o menos 167.000 personas que aplicaron a la nacionalidad española. Aplicaron hasta el 1 de octubre del 2019, que era el límite que tenía la nacionalidad española. Por eso aquí la gente o los letrados dicen que no fue una ley de arrepentimiento, porque tenía, por ejemplo, aprender español. Y la ley salió en el 2015. Habría que presentar un examen de español las personas que no vinieran de origen español, en países de orígenes españoles. Entonces, y fuera de eso tenía límite. La ley portuguesa no tiene límite, y en este momento se supone que en Portugal hay aplicaciones del orden de unas 70 u 80.000 personas que han sido recibidas en la comunidad israelita de Lisboa y en la comunidad israelita de Oporto, que son las comunidades que atienden a las nacionalidades que están aplicando a la nacionalidad portuguesa. Entonces les decía, abrió todo un panorama, aparecieron miles de personas interesadas en hacer la genealogía, en encontrar sus ancestros. Muchos solamente hicieron esa parte, muchos se han quedado haciendo genealogía. Yo creo que afortunadamente para todos, porque eso ha permitido abrir los espacios de donde se están las personas. Alguien preguntaba esta semana para qué sirve la genealogía. Pues hay muchas cosas por las cuales sirve. Los médicos saben que hay enfermedades en que uno se pueden determinar con base en sus ancestros. Hay también fórmulas donde la genealogía permite conocer no solo los ancestros, conocer, para mí ha sido un gusto conocer cómo fue realmente la colonización antioqueña, cómo fue y fue creando pueblos uno tras de otro, conocer cómo las personas se movían de un lado a otro. Y aquí hay temas muy complejos que habrá que estudiar. No es tan claro el cuento de que los antioqueños nos fuimos a colonizar el norte de Caldas de buenas personas. Generalmente eran terratenientes que iban buscando y iban atrayendo personas. Hay mucha historia para leer. Fuera de eso, hacer genealogía te permite conocer la historia de tu país, conocer datos curiosos sobre tu país. Por ejemplo, una vez me solicitaron alguna información de una persona muy famosa en Antioquia, pues, o en Colombia, que es el general Rafael Uribe Uribe. Primero supe que no se llamaba realmente Aspe, o sea, sí tenía el Rafael, pero se llama Rafael Zenón Uribe Uribe. Y que en la historia dice que había nacido en Valparaíso. Resulta que nació en Valparaíso, pero fue bautizado en Río Negro un mes después. En Valparaíso era una hacienda muy gigante en ese momento. Uno aprende a ver cómo los pueblos son poblados por personas de diferente tipo y de diferente clase y de diferente forma. O sea, de todas maneras, los antioqueños son gente que se ha dedicado a buscar cómo llegar y cómo ganarse la vida en este trasegar de todo. Decía ahora al principio que íbamos a volver a un tema
que tiene que ver con este árbol que es un poquito más claro, y es, si yo sigo este árbol genealógico forma vertical, pues llega, eso se va abriendo, eso se forma una pirámide gigante, ¿cierto? Y eso habría cosas que en genealogía sería imposible de manejar. Eso en genealogía es un término que se llama implexo. ¿Qué es el implexo? Es un término que dice cómo no es esa pirámide, porque si esa pirámide existiera y ahí está la relación, yo tengo 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 cuartos abuelos, 64, y si lo hago así sucesivamente, cuando llegue a mis a un término muy arriba, que es, por ejemplo, a mis, a mis 64 quintos abuelos, deberían haber nacido en el siglo XVIII, 1800, y tendría 33 millones de vigésimos cuartos abuelos que hubieran nacido en 1400. Teóricamente, si sumamos todos esos números, tendría que haber 2.147 millones de abuelos míos hacia 1200. Y eso es imposible. Esa población solo llegó en el mundo en el siglo XX. ¿Qué quiere decir eso? Que los términos se empiezan a cruzar. Hay un momento en que la gente se cruza y vuelve, y entonces los términos se reducen. Muchos de nosotros somos primos entre nosotros o tenemos ancestros comunes sin saberlo. Todos los Restrepo, los Ochoa, los Saldarriaga, los Gutiérrez. Caso mío, el apellido de mi bisabuelo era Gutiérrez de Lara Álvarez del Pino. Sin embargo, al señor cura, cuando lo bautizó a él, le quitó el de Lara y el del Pino. Y desde ese día en Antioquia existe el Gutiérrez. Adicionalmente, y este sí es un vicio que tenemos los colombianos, y más los antioqueños, ponemos unos nombres, en general, hay muchos que tienen varios nombres. Por ejemplo, José Rubén de la Santísima Trinidad del Santísimo Sacramento. Y cuando pasa a casarse ya no se llama José Rubén de la Santísima Trinidad del Santísimo Sacramento, sino que se llama Rubén. Y vaya, demuestre eso. Toca complicaciones. En estos días estuve haciéndole una genealogía a una persona, pues de esta, tiene 50 años, y se llama Gustavo Rafael de San Nicolás de Tolentino. En mi época, hay varios compañeros míos en la sala, teníamos un compañero que se llamaba Manuel Salvador de los Milagros. Todas esas cosas, ¿dónde las encuentra uno? Haciendo genealogía, buscando cómo llegar a, a tus ancestros, a tus ascendientes. Bueno, yo creo que por ahora, si no hay preguntas, quisiera que me hicieran las preguntas para tratar de resolverlas y de hacer que la charla sea un poquito más agradable. Clara. Sí, aquí hay una pregunta y enseguida hago unos comentarios que ha compartido Juan Ramiro que yo creo que también enriquecen mucho el encuentro. La pregunta es de Rogelio Eduardo Vélez. Gustavo, esas empresas dedicadas a los árboles genealógicos, ejemplo Family Search, ¿son confiables para nosotros en Colombia? ¿Existe alguna empresa en Colombia? Bueno, no toque el tema de Family Search. Family Search es un anexo de la iglesia mormona. Los mormones, que son los famosos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, más conocida como los mormones, es una iglesia cristiana que dentro de sus ¿cómo se llama? Creencias, dice que para poder entrar al cielo o al reino de Dios debe conocer sus ancestros. Los mayores genealogistas del mundo son los mormones. Como les decía ahora, lo mismo que pasa en Family Search, pasa en Genianet o pasa en Geni, hay que tomarlos en algunos casos con beneficios de inventario.
Los mormones han fotografiado, han microfilmado muchísimas de los documentos eclesiásticos de nuestro país y del mundo entero. En Antioquia, por mencionar Antioquia, yo diría que un 70, un 80% está microfilmado, ¿cierto? Entonces, eso es real. Esas fotos que ustedes vieron ahora, que yo mostré, estas, que son la partida de bautismo de mi abuelo y de mis abuelos, y mi bisabuelo, son de la parroquia de Sonsón, de Nuestra Señora del Carmen, perdón, de Abejorral, y el de la derecha es de Nuestra Señora del Rosario. Eso está en Family Search. Ahora, muchos de esos no están indexados. A veces toca leer y leer y leer libros y leer libros. Buscando la partida aquí no la tengo, de mi bisabuelo materno, me tomó 6 meses encontrarla. En estos días leía de un genealogista que decía que llevaba 6 años desenredando un par de apellidos y que ya los había desenredado. Entonces, todo lo que encuentres en Internet hay que tomarlo como beneficio de inventario. De hecho, nada de lo que hay en Internet es aceptado como prueba por la Comunidad Israelita de Lisboa, ni por la Federación de Comunidades Judías de España, ni te sirve, por ejemplo, para optar a una ciudadanía italiana. Yo mencionaba ahora que yo soy ciudadano italiano, busqué un ancestro y con eso encontré mi ciudadanía italiana, pero tuve que buscar la partida de origen y todos los documentos unos tras de otros. O sea, no es simplemente yo creo que yo soy judío, yo creo que soy italiano, yo soy brasileño, nada. Hay que demostrarlo y cumplir los reglamentos y las cosas o las leyes de cada país. Clara. Sí, estaba aquí leyendo y antes de tomar este comentario quiero decirles a las personas que estén interesadas en ver más adelante esta charla o en compartirla con las personas interesadas que no pudieron verla, que si son tan amables y nos dejan en la caja de comentarios sus correos electrónicos para compartírselo para mañana poderles compartir el enlace. Nos dice el señor Pedro Esteban Vázquez: Gustavo, ¿ya sabes si ya han llegado aprobaciones de nacionalidad española por origen sefardí? Y bueno, y enseguida hacemos las otras. Sí, miren, yo no sabía dos cosas que dentro de nuestra forma de ser de los colombianos teníamos dos muy complejas. Una, que somos muy incrédulos, y dos, que somos muy acelerados y acosados. Muchas personas no aplicaron a la ciudadanía española porque de eso tan bueno no dan tanto. Eso es una estafa, eso no puede ser así, como se les ocurre, cualquier cantidad de cosas que te dicen. Yo personalmente conozco varias personas que ya tienen en España lo que se llama el acta de notoriedad y que simplemente pues por la pandemia han retrasado que su proceso siga. El proceso en España se ha enredado, primero pues por 167,000 solicitudes y adicionalmente porque el último paso en la nacionalidad española es un certificado de seguridad nacional. Y fuera de las 167,000 solicitudes que tienen alrededor de, creo que son 400,000 de gente por residencia, que también tiene que cumplir eso. Pero sí conozco personas y he visto el pasaporte español en la mano. Muchísimas personas. La siguiente pregunta la trasladaría: ¿conoces de quién le hayan aprobado la nacionalidad portuguesa? No conocemos en este momento. Sabemos de alguien que hizo la nacionalidad portuguesa en enero del año pasado, pero esa fue la excepción. Y en general todos empezaron a hacer la ciudadanía portuguesa en noviembre del año pasado, y el primer trámite, que es el certificado sefardí, se demora entre 6 y 8 meses. Pues todavía está muy joven para eso. Claro. Sí, aquí hay alguien que su identificación es literalmente así, y él dice que ya le llegó el pasaporte
que conoce de que sí han llegado y les han entregado el pasaporte en la embajada. Y dice también que yo tengo el acta de notoriedad, solo falta que me llegue la llamada de la embajada. Lucero Botero pregunta que si se necesita el idioma portugués, me imagino, para la nacionalidad portuguesa. Aquí hay una cosa importante que hay que hacer claridad en ambos casos, tanto en el español como en Portugal. A ti te concede la nacionalidad. El pasaporte es un accesorio, no es lo que te van a conceder. El término correcto en ambas leyes es: voy a hacer el trámite de nacionalidad vía sefardí. Entrando al tema de Portugal, Portugal, a diferencia de España, tiene muchísimas ventajas, unas de ellas son costos, y adicionalmente no exige el idioma portugués en este momento. Y digo en este momento porque el Partido Socialista en la Asamblea Portuguesa ha tratado de modificar la ley. En este año parece que están un poquito desocupados con la pandemia, porque le han metido 3 enviones, pero no lo han cambiado. Se supone que le dieron facultades al gobierno portugués para que hiciera algunas modificaciones o ajustes a la ley. Hablando con algunos abogados portugueses, piensas que van a generar, no le van a poner término, que no creen que le pongan término, que pudieran ser 2 de algunas cosas: un grado de conocimiento de portugués y demostrar alguna vinculación con Portugal. Esa misma estaba en España, la de vinculación con España. En España la solucionaron muy fácil, que hacían donaciones a entidades españolas, Cruz Roja, alguna entidad, alguna universidad, cosas así muy reconocidas, y eso se aceptaba como reconocimiento. Entonces yo no creo que ninguna de las dos vaya a ser inconveniente para obtener la ciudadanía portuguesa. Bueno, Catalina Chinchilla dice, tiene 2 preguntas. ¿Cuánto se demoró tu proceso de la nacionalidad italiana? ¿Cómo consigo la partida? ¿O cómo consiguió la partida? Esto me imagino que se refiere a la experiencia de Gustavo. ¿Cómo consiguió la partida? ¿Directamente en Italia o pudo acceder desde acá a esos estudios? No, señora. La nacionalidad nuestra tomó un poco más de tiempo, tomó 9 años, porque nosotros tuvimos que presentar otro mecanismo al gobierno italiano. La anécdota de cómo conseguimos la partida de bautismo o el registro de bautismo del abuelo Lanciano, el apellido italiano es Lanciano, es un poquito anecdótica. Habíamos hecho muchos intentos, todavía en ese momento no había pues todo el boom que hay ahora del internet, y yo había ido al cónsul italiano a preguntarle 2 o 3 cosas, y fue muy hosco en la forma de tratarnos, porque digamos que esa era parte de su labor, pero teníamos un problema, y el problema arrancaba en tener esa partida de bautismo o ese registro civil. En nuestro caso, el abuelo italiano, lo que sabíamos en ese momento era que el bisabuelo, era que se había venido peleado con la señora del tal. Después, en las investigaciones que yo hice, encontré que había una variación, y era él se había venido peleado con la señora y con 2 hermanos, pero a él, por razones que desconozco, pues conocemos aún, el barco en Panamá, en Ciudad de Panamá, lo dejó, y sus 2 hermanos siguieron hacia la Argentina. En la Argentina hay muchas personas de apellido Lanciano. Él se devolvió a Barranquilla, y de Barranquilla se metió, era comerciante, y se metió río abajo y llegó a un corregimiento de Ocaña que se llama Otaré. Y nunca quiso que sus hijos ni conocieran de italiano, ni hablaran italiano, ni mencionaba nada. Escasamente en alguna de sus conversaciones mencionaba con nostalgia que él era de Belvedere Marítimo. Y entonces, en un viaje que hizo mi señora a Europa, fue a la casa de unos amigos colombianos en Florencia,
Y les dijo, como cosa de ella, que a ella le encantaría llevarme, traerme aquí a Colombia la partida de bautismo o el registro civil del abuelo italiano, que sabíamos exactamente cómo se llamaba. Se llamaba Antonio Lanciano Vaca. Y mi amigo, pues el amigo en Italia, cogió el teléfono, llamó a la comuna, Belvedere Marítimo, al municipio, para que me entiendan, y les dijo, necesito la partida de bautismo de un señor que se llama Antonio Lanciano Vaca y que debió haber nacido alrededor de esta época. 2 días después lo llamaron que tenían la partida, que cómo se la hacían llegar, y entonces pues él les dijo que la mandaran por email, por fax, perdón, por fax, se la mandaron por fax o por una copia, y esa copia me la trajo mi señora. Y un mes después, eh, ellos vinieron y me trajeron la partida de registro civil de nacimiento apostillado, y ese fue el origen de la búsqueda de la ciudadanía. Con eso también quiero decir, el no saber no quiere decir no. Mire, cada rato a mí me llama, es que yo no sé de mis abuelos. No, parce, es que los bisabuelos. No, ¿cómo se te ocurre que los cartos abuelos? Se puede. Simplemente es cuestión de sentarse y preguntar, de sentarse y revisar, de sentarse y mirar. En estos días alguna persona, miren lo curioso, no sabía dónde estaba bautizado el papá. Ya se había muerto, la mamá no tenía ni la menor idea. Y a mí se me ocurrió preguntarle, oye, ¿tu papá cuándo se murió? Me dio tal fecha. Ya. Oye, ¿me hicieron sucesión? Sí, claro, se hizo. Bueno, vaya a la sucesión y busque qué documentos hay. Generalmente, en las sucesiones, o está el registro civil o están las partidas de bautismo. Y allá estaba la información. Entonces es cuestión de reblujar, de buscar, no quedarse simplemente en el no. Y aquí hay una situación general. En Colombia, el registro civil es válido desde 1934, pero no era muy usado. O sea, eso generaba muchos problemas. Ya para la década del 70 es permanentemente obligatorio los registros civiles de bautismo y de matrimonio. Desafortunadamente, el registro civil solo dice los nombres de los papás en la época moderna. En épocas 1960, sí, a muchos dicen los nombres de los abuelos. Bueno, voy a hacerle dos preguntas en este momento. De Juan Ramiro San Pedro, ¿cuáles son los costos de solicitar la nacionalidad española? ¿Cuánto la de Portugal y cuánto la de Italia? Y conecto con esta pregunta que nos hace la señora Silvia Elena Posada. ¿Hacer el trámite por España ya no es posible o sí? Usted nos responde estas y le hago otras dos preguntas que hay acá. España está cerrado. O sea, está cerrado porque había que estar inscrito hasta el 1 de octubre del 2019 a las 5 de la tarde, que era en ese momento las 12 de la noche de España. Ese último mes de septiembre fue lo más, yo diría que, no fue madre. Voy a utilizar una palabra que fue una charra, pero azaroso es porque el teléfono sonaba 40, 50, 60, 70, 80 veces al día. A las 6 de la mañana ya había mensajes, porque todos, y eso sí es otro defecto colombiano, lo dejamos para lo último. Y ahora les voy a contar una anécdota al respecto. O sea, quien no estuviera inscrito el 1 de octubre del 2019 a las 5 de la tarde ya no puede sacar la nacionalidad española. Los costos de España se volvían muy complejos por varias razones. ¿Por qué? Porque tocaba viajar a España, tocaba firmar ante notario, tocaba presentar un examen. Todos esos costos lo hacían más costoso que en España, que en Portugal, que los voy a mencionar ahora. Pero mire cómo somos los colombianos. En estos días me llamó una persona y me dijo, tengo un informe tuyo de una persona que va a aplicar a España. El informe mío para España. ¿Quién? Me mencionó la persona. El informe se lo entregué el 14 de diciembre del 2019. Debía meterlo a la comunidad, la Federación de Comunidades Judías de España, pues tan pronto pudiera. Pues digamos que diciembre es mi época de fiestas, que enero estamos empezando. Lo metieron esta semana. O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ya estamos en agosto, casi 9 meses después. Entonces,
todo lo dejamos para lo último. Volviendo al tema portugués. Los costos de la nacionalidad portuguesa son estimados más o menos entre 1.500 y 2.000 dólares. Los costos que tienen que ver directamente con la ciudadanía. Por aparte están los estudios de genealogía y cualquier otra asesoría. La genealogía tiene un costo de 100 dólares buscar la línea, 300 dólares el estudio genealógico. Y las asesorías, hay asesorías de todos los tamaños, desde 900 dólares hasta 4.000 dólares. En España, en Portugal, en Colombia, en Bogotá, en todas partes. Bueno, Pedro Esteban Vázquez dice, una vez firmada el acta de notoriedad en la respectiva notaría, ¿habría alguna circunstancia por la que no se concediera la nacionalidad? Y la señora Silvia Elena Posada dice, para hacer los trámites se necesitan datos hasta los bisabuelos o hasta los tatarabuelos. Dos preguntitas entonces aquí, Gustavo. Entonces, a la primera pregunta, tanto en España como en Portugal, una vez firmada el acta de notoriedad, teóricamente tenés la nacionalidad, diría que en un 95%. Pero ahí falta un trámite, y falta el trámite de que hace, se me va la memoria, pero es la Secretaría de Seguridad. O sea, hay un análisis de seguridad de la persona. Y, mejor dicho, un análisis de la inteligencia. Y ellos no es que tengan la última palabra. Si no pasas ese examen, podrías no tener la nacionalidad. Es muy escaso, porque ya has tenido muchos filtros, presentaste exámenes, antecedentes penales y otras cosas, pero que los hay, podrá haber, ¿cierto? Uno no sabe. Y lo mismo ocurre en Portugal. En Portugal tiene que pasar por último también por un examen de seguridad nacional. Se me olvidó la segunda pregunta, Clara. Para hacer los trámites se necesitan datos de hasta los bisabuelos o hasta los tatarabuelos. Desafortunadamente, la ley española en el manejo de la genealogía fue muy laxa. Fue muy laxa en que podrías básicamente tener información o documentación oficial. Cuando digo documentación oficial son partidas de bautismo, registros o cualquier cosa de esta. Hasta esta semana me llevé la sorpresa, una ciudadanía que la acaban de conceder con 2 partidas. O sea, el requiriente y el papá. Y el resto se sacaron por medios secundarios. Entonces allá no había una regla. Y los medios secundarios son textos. En este caso era por texto, el texto era Genealogías de Santa Fe de Bogotá. Pero todo estaba ahí y lo hicieron. En Portugal son un poco más estrictos. Y yo personalmente pensaría que mientras más documentos se tengan, mucho mejor. Miren, en Antioquia, voy a hablar de Antioquia, porque en Bogotá es un poquito complicado, en Popayán también, en Cali no tanto, se consiguen partidas en la iglesia de la Candelaria a partir de 1638. Consiguen partidas de confirmación. En Río Negro hay partidas a partir de 1718 y en Marinilla también, y así sucesivamente. Simplemente es cuestión de voluntad. Las partidas o esos documentos tienen una ventaja sobre los libros. No la mostré porque las partidas tienen una ortografía horrorosa. No pasaría en español de primero de primaria. Vélez lo escriben con B grande y con S. Arroyave con B de burro. Eso, cualquier cantidad de cosas. Pero en resumidas cuentas siguen siendo el mismo Arroyave, el mismo Vélez, las mismas cosas. Un documento lo refuta otro documento. Entonces, en Portugal yo personalmente, cuando hago las líneas y le encuentro, le digo, necesitas conseguir todas las partidas. Generalmente son 12 partidas más o menos. Ahora. Aquí estoy. Estaba leyendo esta última que la estaba como interpretando. Yo creo que pues esta es como la última pregunta que nos hacen. De todas maneras, no quería dejar pasar
El comentario que al principio hizo Juan Ramiro Sampedro sobre el libro de la oculta de Héctor Abad, que habla también de mucho lo que tiene que ver esta tarde con el encuentro y ha sido los ancestros. Muchas gracias, Juan Ramiro, por su comentario y por sus intervenciones. Esta última pregunta de la señora Lucero Botero. Gustavo, ¿ustedes tienen ya listos informes de ciertos apellidos? Me dijeron en Venezuela que esto hace más fácil el proceso. Más o menos esa es la interpretación que le doy a la señora Lucero. Si esto hace más fácil el proceso. Obviamente la respuesta podría decirse que sí, pero la respuesta es no. ¿Por qué? O sea, y aquí voy a algo que no mencioné y que mencionamos anteriormente en cuanto a qué personas o qué sefardíes había en Antioquia. En Antioquia, básicamente, sefardíes más o menos reconocidos. Está Cristóbal Gómez de Castro, que es un español casado en Medellín y que tiene prácticamente toda su descendencia en el oriente antioqueño, básicamente en Marinilla. Hace poco salió un libro de Monseñor Horacio Gómez Orozco, que se llama Fundadores de Pueblos y Ciudades, que es dedicado a los Gómez. Él de hecho es un Gómez de Castro. Y de Marinilla hacia el sur, hacia el oriente, prácticamente todos los pueblos son fundados por algún Gómez de Castro. O sea, el Santuario, Granada, San Luis. Granada, por curiosidad, se llamaba Baos originalmente, y de hecho así se encuentra. Y para el sur van hasta el norte del valle. Esos son los Gómez de Castro. Manuel Santamaría Fernández, que lo mencioné ahora, sin embargo, en la Federación de Comunidades Judías nunca lo aceptaron porque hay una brecha entre 1300 y 1570 que no se ha podido resolver, y a pesar de mostrarle a la Federación de Comunidades Judías que en la Catedral de Burgos los archivos se quemaron dos veces, una durante la invasión napoleónica y otra después. Está Pedro Martín de Ávila, muy cuestionado en España, con muchos problemas, con muchas cosas. Matías de Salcedo. Hay tres líneas antioqueñas que llegan a Hurtado del Águila, que es una línea que llega por Popayán. Hay tres líneas, una que llega a Antioquia, una que llega a Medellín y una que llega a Río Negro. Hay otra línea que la llamamos Ricaurte o Abravanel, que llega al sur del país. Esos son los que en cuanto tenga uno. Entonces, volviendo a la pregunta, no, uno no tiene informes predispuestos. Obviamente las pruebas que van al final del tema ya están hechas. No, pero es que entonces vos sí tenés que tener las partidas, te dicen a vos. Yo siempre respondo bajo este término. Cristóbal Gómez de Castro tuvo 10 hijos. Los 10 hijos se casaron todos, y todos tienen descendencia, y casi todos tienen entre 16 y 20 hijos. Y esos 16 o 20 hijos, casi todos tienen 20 hijos. Entonces es un número muy grande dentro del implexo para uno decir, yo los tengo todos, ¿cierto? Obviamente puede que uno tenga las líneas finales, pero en el medio eso hay toda una mezcla, que nadie garantiza eso. Entonces, no hay informes predeterminados, no hay informes prehechos. Obviamente, si vos estás hoy haciendo un Gómez de Castro y te acordás que acabas de hacer uno donde explicaste muy bien cómo era Antonia Gómez de Castro, pues vas y lo copias. Pero que haya un esqueleto completo, no. Yo no lo tengo. Fuera de eso, le tengo un poquito de respeto al copy-paste, porque no es solamente copiar y pegar, es copiar y poner ordenadamente las cosas, ¿cierto? Y en ese copy-paste se puede enredar uno. Hay muchos mitos al respecto de esto, ¿cierto? Lo primero, cuando hablaba la persona que me preguntó por las partidas, hay oficinas de abogados que yo creo que en vez de hacer favor han hecho daños, porque las personas sacaron su nacionalidad sin saber por dónde venían, y pedían partidas solamente hasta el bisabuelo o los tatarabuelos. Yo soy de la pensamiento y soy un poquito godo en eso,
que si la partida existe, tráigala para poderla poner. Y si y es y va mucho más a la segura. Es mejor eso que no en 6 meses o en 2 meses te estén llamando a uno tratar de buscar inmediatamente esa partida. Una cosa es un proceso legal, como es este, y otra cosa es un proceso, por ejemplo, de la genealogía por gusto. Si yo tengo una genealogía, si yo tengo un documento de un hijo, por ejemplo, pero no tengo al papá y tengo al abuelo, y la partida de bautismo del hijo está completa, pues va a decir que ese hijo, va a poner un nombre por poner un nombre, Pedro Pablo Pérez, es hijo de Ramón Pérez y su abuelo es Justiniano Pérez. Entonces yo ya confirmo la línea, pero es un trabajo de genealogía que es válido y que es aceptado, pero legalmente no te sirve, hay que demostrarlo. Aquí hay varios comentarios que le dejan dándole las gracias, no quiero dejarlos pasar. Beatriz Elena Chinchilla, muchas gracias, Gustavo, súper interesante. Gabriel Jaime Arbeláez Estrada, compañero de promoción, gracias, Gustavo. También un saludo para Gabriel Jaime. Gracias por la invitación, nos dice Beatriz Elena Chinchilla. Juan Ramiro San Pedro, otro libro interesante sobre la llegada de los judíos sefardíes a América se llama Herejes, de Leonardo Padura. Beatriz Elena Chinchilla, Gustavo, súper especial la charla, gracias por la invitación. Rogelio Vélez, Gustavo, muchas gracias. Rogelio Eduardo, promoción 67. Literalmente, Gustavo, muchas gracias, excelente presentación. Y entonces terminemos con estas dos, este es un comentario, pero se lo quiero compartir y con el doctor Ramiro Vélez también dice que muchas gracias. Entonces le dejo un comentario y una pregunta. El señor Pablo Micolta, en Portugal no aceptan las fuentes secundarias. Para ilustración, tengo un informe del Defensor del Pueblo de España donde dice que hay algo más de 142,000 solicitudes y que se han gestionado 43,000 actas de notoriedad. Si le interesa la información, te la puedo enviar al correo. Y la señora Silvia Posada, Gustavo, perdón, ¿qué tan amplias son las posibilidades para los apellidos Posada, Ochoa, Velázquez, Escobar? Yo no sé por qué no me hicieron esa pregunta desde antes, porque esa volvemos al mismo tema. Los apellidos que yo tengo en este momento no garantizan necesariamente que soy descendiente o no descendiente de un sefardí. ¿Por qué? Porque yo puedo arrancar con un apellido, como el que lo tengo yo, Chinchilla Gutiérrez, y de hecho termino en un sefardí por un apellido que es Guerra Peláez. ¿Por qué? Porque yo me voy siguiendo una ruta y siguiendo a las personas. O sea, en alguna parte leí yo que podría uno decir, yo no sé qué tan cerca sea la fórmula, que prácticamente el 90% descendemos de sefardíes, en Antioquia por lo menos. Ahora, entonces, decir que un apellido es o no es muy difícil. Otra cosa, entonces me pueden preguntar, Gustavo, dijiste que Gómez de Castro. Yo soy Gómez, entonces soy necesariamente sefardí. Tampoco, porque a Antioquia llegaron 6 Gómez. Fuera del Gómez de Castro llegó Gómez de Arnedo, Gómez de Urueña, Gómez de Múnera, Gómez de Alma y me falta otro Gómez, no recuerdo. Entonces, no puede uno garantizar simplemente diciendo la información, yo soy sefardí por eso, porque tengo este apellido. Siempre hay que hacer un árbol genealógico para llegar allá, para encontrar esa situación. Miren, no tiene nada que ver es una gran oportunidad que se presentó para muchas personas obtener una ciudadanía europea. Y tiene costos muy grandes, ¿cierto? Alguien preguntó, ¿sabe cuántos son los costos en Italia? Fueron mucho más altos. Fueron mucho más altos, no son normalmente baratos. Por eso estas dos, cualquiera de las dos, la portuguesa o la española, son una opción muy grande. La española, adicionalmente, y hablando con la gente, le metieron unos costos que no tienen nada que ver. Es que en el viaje me gasté 25 millones. ¿Y qué hiciste? No, pues yo fui a Madrid, firmé y me fui para París, Grecia, Roma.
Esos no son costos de la nacionalidad. Bueno, ¿cuál era la otra? Está clara que se me fue la memoria. Deme un segundito que la estaba buscando acá. No, era esa. El otro era el comentario que le hacía al señor Pablo Micolta sobre que si le interesaba la información exactamente. Esa me interesa Pablo mucho. Que me la mandas, pues es de esa información. Nuestro compañero Ramiro ha mencionado muchos libros. ¿Cuáles son? Los libros de genealogía son muy aburridos. Los libros de genealogía no son los más amañadores para leer. Obviamente el libro de cabecera en Antioquia pues es Antioquia y Caldas, pero leer un libro de genealogía es muy harto. Lo abrí en esta página, están hablando de don Francisco José Restrepo y sus hijos fueron doña Magdalena casada con tal, doña Ángela, doña María Luisa, entonces son de referencia. Hay un libro muy bueno también en esta genealogía, sobre todo los que tienen orígenes en el norte de Caldas, genealogías de Salamina. Los del suroeste lo mencioné ahora. Jairo Bolívar se llama Genealogías de Bolívar y de Luis Álvaro Gallo, Genealogías del suroeste. Hay otro que se llama Genealogías de Santa Fe de Bogotá, son 9 tomos muy chéveres. Hay otros en Popayán, que son linajes del Gran Cauca, de Wenceslao Quintero, Guzmán, muy grande. O sea, hay muchos libros. Cualquier libro que tenga información es muy importante y son muy buenos para tener. Hay libros, por ejemplo, en estos días estuve leyendo un libro que se llama Las sotanas inquietas de Antioquia. Eso es toda otra historia. Los hijos expósitos y los hijos naturales y los hijos de la iglesia. Tiene toda una historia escrita alrededor, ¿cierto? En Sonsón hay unos textos de un autor de Sonsón que no se consiguen muy fáciles. El otro texto es el de Flavio Ángel, que son genealogías del apellido Álvarez del Pino y Ontaneda. O sea, hay mucha información. La información existe, por eso es que cuando digo es que no conozco mis abuelos o mis bisabuelos o mis tatarabuelos, yo creo que es un poquito pereza de buscar. Se puede, y una herramienta fundamental es el Internet. Con el Internet encuentra usted miles de cosas. Vuelvo y repito, con la debida reserva del sumario. Bueno, yo creo que vamos entonces terminando. Andrés Lopera, gracias, muy interesante. Laura Jiménez, súper la charla, muchas gracias. Juan Gonzalo Castrillón, también le da las gracias por la charla, me pareció muy interesante. Lo mismo Silvia Elena Posada. Entonces, Jorge Giraldo nos da las gracias. Les estaba poniendo en la caja de comentarios que quienes quieran retomar más adelante esta charla nos pueden dejar sus correos electrónicos para compartírsela. Gustavo, yo creo que estoy convencida que ha sido un encuentro muy, muy especial para todos los que nos reunimos en esta sala. Le cuento que llegamos a contarnos 43 personas. Creo que ha sido, pues, amena en todo el sentido de la palabra. Quería comentarles también, no sé si quedó claro, porque cuando empezamos la charla anterior nos dejaron un comentario de que si usted acompañaba el tema de hacer la nacionalidad sefardí, pues hacer los papeles y que cuánto podría costar. Entonces él ya nos dijo más o menos cuánto podría costar, pero quiero decirle a Esteban Rivera, que fue quien nos hizo ese comentario antes de comenzar en esta sala, que sí, que Gustavo hace todo eso. Por eso, más arriba de los comentarios están sus datos, pero si requieren tenerlos, pues con mucho gusto desde Asia San Ignacio se los compartimos para quien quiera hacer este proceso, ya con todo el acompañamiento, la asesoría, la experiencia y la experticia de Gustavo Chinchilla, quien, como veíamos al principio, lleva más de 20 años trabajando con esto. Yo, antes de despedirme, quiero comentarles que este próximo jueves, o sea, pasado mañana, tendremos también una charla que sé que es del agrado de quienes nos gusta mucho el turismo, y es con un ignaciano también, Ricardo Uribe Duque. Él nos va a hablar sobre el antiguo Egipto, 1000 años de gloria, y nos llevará a un recorrido milenario por la tierra de los faraones. Así que
vamos a tener la oportunidad de conocer bastante sobre Egipto. Les cuento que Ricardo tiene unos estudios sobre egiptología en la Universidad Complutense de Madrid, así que quienes nos quieran acompañar, les estaremos compartiendo el enlace mañana. Esta charla será el próximo jueves a la misma hora, 4:30 de la tarde. Gustavo, no, muchas gracias. Yo creo que nos vamos todos como muy contentos y con deseos de conocer más de nuestra raza, de nuestros antepasados. Gracias por todos estos conocimientos que hoy ha compartido con nosotros, también porque ha sido una charla muy interesante con todos estos documentos también que usted ha compartido y estas experiencias. Entonces, para usted, Gustavo, muchas gracias. Para Juan Gonzalo Castrillón, que fue quien nos hizo el puente para que esta tarde usted estuviera acá. Para todos los que nos han acompañado, entonces, muchas gracias, una feliz noche y mañana les estaremos haciendo llegar a sus correos electrónicos, los que nos han dejado aquí los datos, les estaremos haciendo llegar el enlace para que puedan acceder más adelante a ella. Lo mismo, Gustavo, yo también le estaré a usted pasando mañana el enlace de esta charla. Muchísimas gracias entonces, una feliz noche para todos. Ok, estén muy bien, cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. Clarita, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, Gabriel. Gracias por tu compañía esta tarde. Bueno, y una cuñita para el grupo del 73. Nosotros hemos venido haciendo estas charlas en el grupo, reuniéndonos al menos una vez por semana. Entonces, pues bueno, es una idea también para que otros grupos hagan sus charlas y cuando consideren por oídas que la charla que vamos a dar lo justifica, pues nos mandan decir con alguno, nos llaman alguno, nos preguntan y miramos cómo los pegamos a algunas de las charlas que tenemos. Esta semana vamos a hacer una charla de Israel el jueves a las 7 de la noche, de 7 por ahí hasta las 9, pues.